tardes, iglesia, y bienvenidos otra vez a nuestro grupo de vida de verano. Estamos tan entusiasmados que están aquí con nosotros en esta tarde. Vamos a cantar una canción para alabar a nuestro Dios. Mi maldad borró. No hay cadenas ni condenación. Oh, libre soy porque Él borró. Y a mi pecado Él borró. Y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó. Y canto aleluya. Siempre vencerá. Con voz de júbilo voy a gritar. El enemigo no tiene lugar. Oh, libre soy porque Él borró. Y a mi pecado Él borró. Y canto aleluya. Resucitó y canto aleluya. Jesús, tu sangre me lavó. Yo soy libre en tu amor. Y canto aleluya. Amén y gloria a Dios. Oremos a nuestro Dios en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de adoración. Te damos gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo, Señor, y muriste en la cruz de Calvario para nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque tenemos victoria en ti, Padre. Gracias por la vida que tú nos has dado. Gracias por tu misericordia. Y en tu nombre te damos toda la honra y la gloria, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos todas esas cosas. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios que estamos aquí en este lugar para poder adorar a nuestro Padre. Y ahora en este momento, donde estés, en tu casa, en tu carro, con tu familia, busque tu lápiz, busca tu Biblia para poder escuchar esta palabra de nuestro Dios. Buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos que nos están acompañando en esta quinta semana de nuestro verano, nuestra temporada de verano de grupos de vida.
Estamos muy contentos de que usted esté conectado con nosotros desde su hogar, desde su carro, no sé desde dónde usted nos está viendo. Bueno, quisiera saber de dónde nos están viendo. Si usted ha disfrutado este tiempo de alabanza, por favor, escriba ahí en Facebook o en YouTube, diga amén. Si usted está contento de estar con nosotros, por favor, déjenos saber también y déjanos saber cuántas personas en este momento están viendo esta transmisión. Le damos gracias a Dios por facilitarnos esta tecnología para poder llegar a sus hogares. Como dije anteriormente, estamos ya en la quinta semana, una semanita más para terminar esta gran serie Estén Alerta, basada en la epístola de Judas. Hermano, espero que haya sido de bendición hasta ahora y que continúe siendo de bendición para cada uno de ustedes. Así que vamos ya a comenzar el estudio en esta noche, en esta noche ya, y vamos a entrar en este hermoso libro, en esta hermosa carta, sobre todo en esta sección que vamos a ver en el día de hoy. Te animo a que tengas tu Biblia, a que tengas una libreta, y también quiero recordarte que en la versión de la Biblia YouVersion puede encontrar también las notas de este estudio. Así que hermanos, amigos, oremos. Dios, te doy gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad que tú nos das de venir en familia, de venir todos juntos y, Padre, estudiar tu palabra. Te alabamos, te glorificamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta hora te pedimos, Padre, que tú puedas hablar a nuestras vidas, que puedas, Señor, hablarnos de una forma muy especial, Señor, y que podamos aprender más de tu palabra, que tu palabra nos anime a estudiarla más y más y más, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Mi hermano, quisiera tener un poco más de participación con ustedes, sobre todo ahora al principio. Quiero que ahora mismo, ahora usted esté preparado, prepare sus deditos y quiero que usted escriba ahí en Facebook o en YouTube, donde quiera que usted esté. Quiero que me ponga el número favorito tuyo. ¿Cuál es tu número favorito? No te preocupes, no voy a usar esos números para jugar la loto. Yo no juego la loto. Es un chiste. Por favor, escribe ahora mismo cuál es tu número favorito. Te voy a dar 2-3 segundos lo máximo. ¿Cuál es tu número favorito? El mío, tengo varios números favoritos. ¿Por qué son favoritos? He jugado deporte casi toda mi vida. Desde una edad muy temprana, y a medida que jugaba en ciertos equipos me daban ciertos números. Sobre el número 1 era un número que casualmente en varios deportes estaba el número 10, es otro favorito mío. El número 21 será por el día que nací. Me gusta el número 7 también. Muchos números me gustan. ¿Por qué le digo esta pregunta? Y espero que usted también haya contestado. ¿Por qué le digo esta pregunta? Porque tal parece ser que Judas también tenía un número favorito. Déjeme decirle algo que he aprendido de Judas. Cuando usted lea la carta, y que le aconsejo que la lea de corrida, Judas es un excelente predicador. Si Judas estuviera en nuestros días, créeme que yo estaría escuchando sus mensajes cada semana. Porque Judas, sus mensajes son muy coloridos, usa muchos ejemplos, habla de muchas ideas, constantemente está haciendo referencia a ejemplos del pasado en la historia de Israel, constantemente dando ejemplos claros, verídicos, para que sus lectores, para que su audiencia, sus destinatarios pudieran entender el mensaje que él quería transmitir. Bueno, los números también son elementos que él usa para colorear este mensaje, para darle hermosura a esta carta. El número favorito de Judas, según yo creo, es el número 3. Y ahora le digo por qué. Después que Judas en los primeros versículos nos da el saludo, después que él nos dice por qué le escribió la carta, Judas, ahora vamos a ver en los versículos después de los versículos del 5 al 15, él nos muestra una foto inconfundible de estos apóstatas, de estos falsos maestros, como hemos visto hasta ahora. Ahora, de la forma que él lo hace, en caso que no te hayas dado cuenta, es que él nos da una serie de tres
Por eso yo digo que el número favorito de él, yo creo que era el número 3. Él nos da una serie de tres grupos de a 3, es decir, que nos da 3 grupos y en cada grupo nos da 3 ilustraciones o nos dice 3 cosas diferentes para describirnos o para describir a los apóstotas quienes estaban penetrando la iglesia con el propósito de corromper la iglesia. Déjame mostrarles. En los versículos del 5 al 7, que lo vimos hace unas semanas atrás, vemos 3 casos de apostasía en la historia que fue juzgado. Hablamos de Israel, hablamos de los ángeles caídos y hablamos de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Eso, recuerdan, lo vimos hace unas semanas pasadas. Después de eso da 3 características de la naturaleza de los apóstatas. Esos son los versículos siguientes, los versículos del 8 al 10. Vimos cómo estos apóstatas, si mal no recuerdo, creo que fue la semana pasada, contaminaban su cuerpo, contaminaban la carne, despreciaban las autoridades divinas y profanaban las majestades angelicales, es decir, maldecían a los seres celestiales. Y aquí, ahora, para ayudarnos a conocer más a los apóstatas, Él nos da la oportunidad de compararlo no con algunos casos del pasado, no con su naturaleza, sino con ciertos individuos que fueron apóstatas una vez más en el pasado. Es decir, que ahora nos da otro grupo de 3. Y de esta forma, en el día de hoy lo que queremos ver vamos a ver 3 conexiones de apóstatas en el pasado. Vamos a comenzar a leer de donde dejamos la semana pasada en el versículo 10. Así que Judas capítulo 1 versículo 10, vamos a ver en el día de hoy 3 conexiones de estos apóstatas que él estaba lidiando con apóstatas del pasado, ¿ok? Dice el versículo 10 que estos hombres, estos falsos maestros, blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales, miren la comparación que Judas está haciendo, comparaciones bien fuertes, pero para dejarnos saber qué clase de personajes eran estos. Personas que no podemos confiarnos, personas que hay que tener mucho cuidado. Dice, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas ellos son destruidos, por estas cosas hemos visto que Dios ha emitido juicio con ellos. Versículo 11 dice, ay de ellos. ¿Qué declaración tan fuerte? Antes que Judas nos muestre el tercer grupo de 3, él expresa juicio en contra de ellos usando la expresión ay. Ay, para nosotros a lo mejor es común cuando nos caemos, ay, me dio un golpe, ay, me duele la cintura, o ay, los huesos me están doliendo, no sé. En la Biblia la expresión ay tiene un significado muy poderoso, muy importante. Esta expresión o esta palabra ay aparece 95 veces en la Biblia. ¿Y qué significa? Significa una expresión de dolor, de lamento. Es como cuando tú dices ay, cuando en la Biblia decían ay, es como decir pobres personas. Algunas traducciones lo traduce como pobres de ellos, pobres personas. Es un lamento no de un dolor físico, pero es un lamento, es un dolor que significa que es una declaración de juicio contra una persona o contra un pueblo o contra una región. Tal parece ser que Judas está haciendo eco de profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Nahum, Amós, Miqueas. Son profetas que cuando daban las profecías de juicio contra otras naciones, muchas veces comenzaban diciendo, ay de aquellos que hacen esto, ay de aquellos naciones, ay, era un lamento, era para emitir juicio. Ellos solamente no hacían esto, incluso nuestro Señor Jesús en muchas ocasiones usaba esta expresión. Solamente en Mateo 23, Jesús usa esta expresión 7 veces en Mateo 23, refiriéndose a los fariseos y a los escribas. Ahora, ¿por qué Judas dice ay de ellos? ¿Por qué él comienza el versículo 11 diciendo ay de ellos? Bueno, la respuesta está en ese mismo versículo. Dice el versículo 11 de Judas, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín
y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Vamos a ver aquí incluso ahora 3 puntos bien rápido y vamos a ver que hay un progreso. Vamos a ver cómo de uno va hacia el otro y el otro hacia el otro. Primeramente, hay de ellos, ¿por qué? Porque siguieron el camino de Caín. Mis hermanos, todo empieza con Caín o un prototipo de la apostasía comienza con Caín. ¿Por qué? Porque Caín es el modelo de desobediencia de Dios. Caín, ¿quién fue Caín? Caín fue el primer hijo del primer matrimonio creado por Dios, Adán y Eva. Caín fue el primer hijo. Génesis 4 nos relata la historia de Caín. No voy a entrar en detalle por cuestión de tiempo, la gran mayoría de nosotros lo conocemos, sino de tarea te dejo que leas los primeros capítulos de Génesis. En Génesis 3:21 dice que el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y Eva después que estos pecaron. Después que pecaron y se vieron desnudos, se escondieron, conversaron con Dios. Dios les preguntó qué estaba sucediendo. Al final de esa conversación de Génesis 3 dice que Dios les da ropas de pieles de animales. ¿De dónde hizo eso? Dios tuvo que matar animal, tuvo que sacrificar animales para de esos animales tomar la piel y cubrir a Adán y Eva. Dios, miren este detalle, al hacer esto dejó bien claro que el único camino hacia el perdón es a través del derramamiento de sangre, del sacrificio de un animal inocente. Aquellos animales que estaban en el huerto del Edén eran inocentes y Dios tuvo que sacrificar a un animal, tomar su piel y cubrir a Adán y Eva como señal de que Él perdonaba a Adán y Eva. Dios estaba indicando ya desde este momento cómo iba a ser la salvación de la humanidad. Es decir, desde el comienzo de la creación, Dios iba a decir que un día la humanidad iba a ser salva a través de un cordero, a través de un animal que iba a dar su vida a través de Cristo. Génesis 4 dice que Caín y su hermano Abel, cuenta el relato, que fueron a adorar a Dios y ambos traían ofrenda. Abel trajo un animal, lo mejor que él tenía, y Caín dice la Biblia que trajo frutas. Ahora, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque Caín se rebeló en contra de la forma que Dios había establecido para la salvación y para la adoración. En vez de traer un animal como Abel, ya que él había visto eso, ya que Dios había mandado que la única forma de salvar, de adorar a Dios era a través del sacrificio de un animal, en vez de traer un animal como Abel, él trajo el fruto, dice la Biblia, de su propio trabajo, es decir, de su propio logro. Su corazón no estaba en el lugar correcto ante de Dios. Hebreos 11:4 dice que fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable de la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por el ejemplo de su fe. Abel fue el ejemplo de una persona que desde el principio entendió lo que significaba la obediencia a Dios. Tal parece ser que Dios había mandado a ellos a que trajeran un animal para el sacrificio, para la ofrenda a Dios. Abel por fe lo hizo. Caín por su falta de fe, su desobediencia, trajo lo que él creía que Dios merecía. Y muchas veces caemos en ese error, ¿verdad? Muchas veces queremos pensar que conocemos más a Dios que Dios mismo se conoce a Él. Muchas veces queremos llevar a Dios o traer a Dios cosas que realmente Dios nunca lo ha pedido. Dios a veces nos pide vivir una vida de santidad. Dios a veces nos da normas para vivir una vida que le agrada a Él y sin embargo nosotros pensamos que debemos cambiar ciertas cosas como hizo Caín. Amigo, hermano que me escucha, el camino de Caín es el camino de la religión sin fe.
Es una religión, una justicia basada en el carácter y las buenas obras. No es en brindar el animal, el inocente, el sacrificio, el cordero. No, era traer sus propios logros. Ok, esto es lo que mis cosechas lograron. Estas son mis frutas, estas son mis vegetales. Esto es lo que yo he logrado. Dios, mira, aquí te lo entrego. El camino de Caín es el camino del orgullo. Es una analogía de el hombre estableciendo su propia manera de salvación y rechazando la manera de Dios. Básicamente Dios le está diciendo a estos primeros habitantes de la tierra, la forma de ser salvo es a través del sacrificio de un animal. Caín dijo, no, para nada, yo voy a poner mi propia norma, yo voy a establecer mi propia norma. ¿Adivina qué? ¿Por qué Judas pone este ejemplo, el camino de Caín? Porque esto es lo que los falsos profetas enseñan. Los falsos profetas dicen, sé buena persona y el cielo es tuyo. Mi hermano, eso es un error garrafal, no es bíblico. Efesios 2 del 8 al 9 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, no por logros humanos, no por logros personales, para que nadie se gloríe. Es por eso que Judas dice, aquellos que siguen este camino, ay de ellos, ay de ellos. Número 2 dice, no solamente se entregaron al camino de Caín, sino también siguieron el error de Balaam. Se entregaron, punto número 2, al error de Balaam. Como tarea, de nuevo, por cuestión de tiempo, les quiero pedir que lean Números capítulo 22 al 25, el cuarto libro de la Biblia. Y básicamente esta es la historia de un profeta que por una gran recompensa financiera, el profeta Balaam ideó un plan para Balac, el rey de Moab, para tentar a Israel a la idolatría e inmoralidad. Mis hermanos, Judas lo que quiere decir es, el camino de Balaam es comercial nuestros dones espirituales y ministerio solo por el propósito de hacer dinero. Es usar a la iglesia, usar un ministerio del Señor solo para ganancias financieras. Los falsos maestros de aquel entonces, Balaam, en nuestros días, desgraciadamente, los falsos maestros están interesados en solamente una cosa, hacer dinero. Codiciar bienes materiales como lo hizo el profeta Balaam. Hacer cualquier cosa por dinero. Manipular a sus seguidores. Y en vez de enseñar lo que la Biblia enseña acerca de la mayordomía, usan las enseñanzas de la Biblia, las tuercen, usan, como hay un dicho que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Toman un texto de la Biblia fuera del contexto original y hacen un pretexto para ganancias personales. Estas personas son unos grandes manipuladores. Explotan la ignorancia de las personas, la falta de conocimiento de las personas y usan sus enseñanzas, sus libros, sus conferencias para obtener sus riquezas. Déjame decirle algo, aclarar algo. La Biblia es clara que cada obrero es digno de su salario. Tanto el obrero secular como aquellas personas que trabajan para la iglesia. Cada persona es digna de su salario. Sin embargo, cuando el motivo del pastor, cuando el motivo del líder religioso, cuando el motivo del pastor, del maestro, no es el evangelio, cuando el motivo no es proclamar que hay salvación en Cristo, sino hacerse rico, si ese es el verdadero motivo, voy a repetir lo que dice Judas, ay de ellos, ay de ellos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 5 al 10. Miren lo que dice Pablo. Individuos como estos siempre causan problemas, refiriéndose a los falsos maestros. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio de enriquecerse. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Versículo 7. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos.
Versículo 8. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Mi hermano, este pasaje no necesita ni tan siquiera explicación. Es, como decimos por ahí popularmente, es más claro que el agua. Muchos siguen el camino de Caín, muchos siguen el camino de Balaam, que cambió sus dones espirituales, su ministerio, por ganancias materiales. Número 3. Dice esta sección que no solamente siguieron eso, sino que siguieron el camino de Coré. Es decir, perecieron en la rebelión de Coré. Una vez más, lean Números, el libro de Números, pero ahora en el capítulo 16. Esta es una historia donde este hombre judío del pueblo de Israel, Coré, y más de 250 líderes judíos se rebelaron en contra de Dios. ¿Cómo se rebelaron en contra de Dios? Cuando rechazaron los líderes nombrados por Dios para dirigir a aquel pueblo, que era Moisés y Aarón. Y por eso ellos fueron juzgados. Recuerden lo que hemos dicho hasta ahora. Dios no tolera ninguna rebelión. Hay personas que se rebelan contra Dios, y aquí Judas nos está diciendo que rebelarse en contra de los líderes nombrados por Dios también es rebelión. Hermano, un ejemplo muy claro, bien rapidito, es cuando Saúl quiere matar a David. David ya era, Dios lo había llamado a ser el próximo rey de Israel. En varias ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Incluso sus oficiales le decían, oye, Dios te lo está poniendo ahí en bandeja de plata. Y jamás David hizo algo semejante, porque decía, yo soy incapaz, aunque sea un rey malo, yo soy incapaz de hacerle daño al ungido de Dios, al que Dios ha nombrado en ese lugar. Mis hermanos, la Biblia es bien clara que tenemos que someternos a las autoridades. Tenemos que someternos no solamente a las autoridades civiles, sino a las autoridades eclesiásticas, especialmente a aquellos líderes religiosos, aquellos pastores, aquellos maestros que viven una vida de temor delante de Dios. Estas personas, Coré y aquellos líderes judíos, fueron juzgados. Tenían estas personas una gran rebelión. Estas personas entre ellos mismos diseñaron, pudiéramos decir, una denominación en contra de Dios. Estaban como formando una secta. Tenían una nueva religión prácticamente que era anti-Moisés, anti-leyes de Dios, anti-liderazgo espiritual, anti-autoridad divina. Ellos estaban formando un culto inmoral, insubordinado e irreverente. Eso es lo que ocasiona la rebelión. ¿Qué fue la consecuencia? Que una plaga atacó el campamento y 15,000 personas murieron. Iglesia que me escucha, amigo que me escucha, si no te sometes a la autoridad de la palabra de Dios, si no te sometes a la autoridad de la verdad de Dios y muestras reverencia a Dios y honor a Dios y te alejas de la inmoralidad, y das evidencia de una vida transformada por la gracia de Dios, si no te sometes a la autoridad espiritual y a esos a quienes Dios ha llamado a enseñar y a instruir la iglesia, si no haces eso, si no te sometes a todo esto, entonces tú estás como estos apóstatas, siguiendo el camino de Caín, el camino de Balaam y el camino de Coré. Judas continúa y compara estos apóstatas una vez más. Recuerden que él es muy creativo, ¿verdad? Y ahora Judas lo compara no con personas, no con eventos, no habla de su naturaleza natural, de su persona natural, carácter natural. Ahora lo compara con fenómenos naturales. Dice el versículo del 12 al 13, estos, hablando de los falsos profetas, son escollos ocultos en los ágapes de ustedes cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos.
Son nubes sin aguas llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. ¿Qué quiso decir Judas con estas analogías, con estas comparaciones? Bueno, él los está llamando, primeramente vemos en el versículo 12, escollos ocultos. Otras traducciones dicen arrecifes escondidos. Esto quiere decir que estos falsos maestros, cuando entran en la iglesia, son como arrecifes. Son como piedras escondidas. Hablan del peligro invisible de estas personas. Mis hermanos, el marinero que desconoce los arrecifes en el mar, en la costa, en la playa, puede rápidamente destruir y encallar el barco. Por eso Judas está queriendo decir aquí que esta gente hay que conocerlos, hay que tener cuidado porque pueden ser arrecifes que vemos por encima de la superficie del agua como que todo está bien, pero nada más que bajamos el nivel del mar, ahí están esos arrecifes peligrosos. Así es como Judas lo compara. También lo compara como nubes sin agua. Es decir, que esto habla de sus falsas promesas. Son como las nubes esas del cielo, y esto a veces pasa mucho aquí en Miami, que el cielo se pone negro, las nubes están negras, tú dices, va a llover por 40 días y 40 noches, pasan 2 horas y no ha caído ni una gota de agua en algunos casos, en otros casos llueve hasta por gusto, pero estas personas son así. Parece como las nubes cargadas de lluvia, que parece que va a llover, pero no cae agua. Aparentemente aparentan traer grandes cosas, aportar grandes cosas, pero no aportan nada bueno ni positivo. También los compara con árboles otoñales sin fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que los que enseñan y predican la palabra de Dios tienen la responsabilidad de alimentar a otros. Nuestro objetivo como pastor, como maestros, es alimentarlos a ustedes, conocer la palabra de Dios. Pero los falsos maestros nunca van a tener nada que brindar. No van a brindar alimentos. No van a brindar, sus palabras son chucherías que te llenas, como esos caramelos que te llenas pero no te alimentan. Eso es lo que hacen los falsos maestros. No solamente tienen fruto, pero tampoco tienen raíces. Sus enseñanzas no están arraigadas en la palabra de Dios. Es por eso que aquí dice que son doblemente muertos, son desarraigados. Otra comparación es las olas furiosas del mar. ¿Qué significa esto? Es lo que significa que todo, como las olas del mar, que todo es sonido y furia y acción y todo ese esfuerzo. ¿Para qué? Todo ese movimiento de las olas del mar cuando hay una tormenta, todo es para cuando al otro día, cuando se calma la tormenta y usted llega a la orilla de la playa, todo lo que hay ahí es basura, es desecho. Muchas personas piensan, muchos eruditos piensan que Judas tenía en mente lo que Isaías 57:20 declara y dice así: pero los malvados son como un mar agitado que no se puede calmar. Sus olas arrastran barro y suciedad. Estas personas igual. Son mucho espaviento, mucho movimiento, mucha acción y muchas luces y de una forma espiritual, metafórica, lo que sea, mucha pompa y muchas grandes cosas, pero al final lo que traen consigo es barro y suciedad. También otra comparación, en la última, dice que estos falsos maestros son como estrellas errantes, estrellas fugaces. Las estrellas del cielo básicamente no tienen rumbo, no vienen de ningún lugar y no van hacia ningún lugar, solo van de pasada. Así son estos falsos maestros. Van de pasada, no tienen rumbo y con ellos solamente traen desecho. Solamente con ellos son como nubes sin agua, árboles de otoño sin fruto. Son peligros que están escondidos como arrecifes escondidos. Después de esta sección, después de esta comparación, Judas termina, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Judas concluye esta sección y después de dar estas comparaciones, una vez más recalca Judas que estas personas van a ser juzgadas. Mis hermanos, yo no sé de cuánta forma Judas va a declarar esta información,
Pero esto nos hace pensar que ir en contra de la palabra de Dios, ir en contra de los caminos de Dios y tomar el camino de Caín, de Balaán y el camino de Coré, trae graves consecuencias. Trae graves consecuencias. Y una vez quiero repetir, Dios es lento para la ira, es grande en misericordia, es grande en amor. Dios es grande, grande en amor. Lo demostró al dar a su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Sin embargo, como dije anteriormente y vamos a ver en unos instantes, Dios no puede dar por inocente al culpable porque Dios no puede convivir donde el pecado existe. Es por eso que Judas una vez más concluye esta sección y una vez más habla del juicio de estos apóstatas y lo hace de una forma diferente usando ejemplos diferentes. Estos falsos maestros, Judas quiere decir, van a recibir su juicio y su justa penalidad si no se arrepentían. En nuestros días igual. Hay un rumor. Y no quiero entrar en detalle porque no lo he verificado personalmente. Hay un rumor acerca de un conocido falso maestro en nuestros días que tal parece ser, y ojalá que ese sea el caso, de que se ha arrepentido, ha entendido que hasta ahora todo lo que había enseñado era falsa doctrina y tal parece ser que está arrepintiéndose y ha pedido perdón públicamente por sus falsas enseñanzas. No sé, no he colaborado esa información y por eso no quiero decir nombre. Si eso es el caso, gloria a Dios. Sigamos exponiendo la verdad de Dios. Dice la Biblia que la verdad nos hará libre, incluso a los falsos maestros. La verdad de Dios los hará libre. En esta sección, Judas, capítulo 14, versículos 14 y 15, termina lo que vamos a ver en el día de hoy diciendo: de estos falsos maestros, de estas personas que siguieron el camino de Caín, de Balaán y de Coré, de estas personas que son comparadas con estas fenómenos naturales, de esto también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar su juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él, es decir, contra Dios. En este momento Judas cita a uno de los personajes más interesantes en la Biblia, Enoc. Para mí es uno de los personajes más interesantes. Todo lo que sabemos de Enoc se encuentra en Génesis 5, en los versículos de 18 al 24, en Hebreos 11:5 y en estos dos versículos. No tenemos mucha información, pero lo poco que conocemos solamente en estos versículos. ¿Qué podemos sacar o qué podemos aprender de estos versículos acerca de Enoc? Que Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios, es decir, que mantuvo una vida intachable. Fue un hombre recto delante de Dios en su tiempo. De estos versículos podemos concluir que también fue un profeta. ¿Sabías tú que él, Enoc y Elías son los únicos dos hombres que nunca murieron? Ambos fueron llevados al cielo y esto es una gran imagen. Ya desde el principio Dios estaba mostrando que un día la iglesia iba a ser arrebatada a los cielos. Aquellos que cuando Cristo venga están aún vivos, la iglesia de Dios va a ser arrebatada al cielo. Esta es una imagen, un ejemplo de lo que va a suceder también. También podemos sacar o concluir que Enoc vivió antes del diluvio. Incluso desde antes del diluvio, imagínense cuántos miles de años fue eso, ya él estaba profetizando, porque esta expresión, esta cita de Judas es profetizando acerca de la segunda venida de Cristo. Estaba hablando del día del juicio y a que los malvados y los falsos maestros van a enfrentar un día en el juicio final. En Pedro 2, capítulo 3, recuerden que segunda de Pedro, y Judas es bastante contemporáneo y es necesario que la leamos una y la otra. En 2 de Pedro 2:3 vemos cómo Pedro decía que habían falsos maestros que iban a venir y los que ya se estaban burlando de esta profecía de Enoc y de otras profecías que anunciaban que Jesucristo vendría por segunda vez por su iglesia y que Dios iba a juzgar a los impíos.
Dice 2 de Pedro 3 al 4 y versículo 9, un pasaje bien conocido que quiero compartir. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Estaba retratando a estos falsos maestros. Número 4. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Mis hermanos, eso hoy en día está a la orden de Dios, valga la redundancia. No solamente falsos maestros, sino personas en la calle dicen, ay, ustedes los cristianos hacen 2000 años diciendo que Cristo viene y no pasa nada. Eso es una forma de burlarse acerca de la palabra de Dios. Pero miren lo que dice Pedro a través de la inspiración divina. En realidad, en el versículo 9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. No es que Dios dijo algo y se la ha olvidado porque ha pasado el tiempo, como nos puede pasar a muchos de nosotros. Al contrario, si Cristo no ha venido es por una razón, y dice aquí que Dios es paciente por amor a ustedes. Hay una razón por la cual Jesús no ha venido a rescatar a su iglesia de este mundo perverso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie sea destruido, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos se arrepientan. Mis hermanos, amigos que me escuchan, Enoc dio esta profecía hace miles de años, incluso antes que Cristo viniera a nacer en un establo, en un pesebre. Ya no, Enoc estaba profetizando y Judas estaba haciendo eco de esta profecía de que un día Dios va a juzgar a los impíos, un día Jesús viene por segunda vez. Hace miles de años, y esto es para que tú entiendas lo paciente que es nuestro Dios con aquellos que se rebelan contra Él. Yo me acuerdo, yo tenía en tercer grado en mi país natal una maestra que todo el mundo la respetaba. Todo el mundo la respetaba porque cada vez que alguien se portaba mal, nos sonaba. Y no nos sonaba una canción, sino que nos daba. Yo sé que eso aquí hoy en día no sería muy aceptado, pero allá lo usaban esas estrategias en las aulas y todo el mundo quería esa maestra y todo el mundo la respetaba porque sabían las consecuencias. Déjame decirte, Dios no está en el cielo y esperando a castigar a las personas. Dios está siendo paciente. Por miles y miles de años Dios está aguantando la segunda venida de su Hijo Jesús para que tú que me escuchas, que no ha tenido todavía un encuentro personal con Jesús, entiendas que Jesús vino a morir por ti. Para que tú entiendas que la religión no es la forma de llegar al cielo como Caín pensó que era por su propio esfuerzo. No se trata de adquirir bienes materiales. No se trata de desafiar las autoridades como Coré o buscar los bienes materiales como el profeta Balaán. No se trata de eso. Se trata de una relación personal con Jesús. Dios está aguantando. Dios aún está, todavía no ha dado, como decir, la orden para que su Hijo Jesús venga por la iglesia por paciencia y amor a ti. La gente no puede decir que Dios es malo porque un día va a juzgar a las personas. No, Dios está dando más que segunda, tercera, quinta oportunidad a las personas que se arrepientan. Y eso es lo que Judas está diciendo aquí. Judas está desenmascarando a estos falsos maestros y le está diciendo, aún así, tú tienes una oportunidad de arrepentirte. Aún así. Aún así, en nuestros días, Dios le está dando esta oportunidad a muchas personas. El propósito de la carta de Judas era alertar a la iglesia sobre el peligro de los falsos maestros. Judas estaba llamando a continuar, a luchar, a defender nuestra fe. Judas nos está diciendo que un día también Jesucristo volverá a corregir todo lo que está incorrecto en este mundo. Pero la iglesia del Señor no puede ser pasiva sobre las falsas enseñanzas o sobre aquellos quienes van a pasar una eternidad sin Jesús. Nosotros como iglesia estamos llamados a contender por la fe. Estamos llamados a defender la fe y estamos llamados sobre todas las cosas a compartir el Evangelio de salvación. El Evangelio de salvación.
De acuerdo a la profecía esta de Enoc que Judas cita, podemos sacar 3 cosas bien rapidito y con esto ya concluyo. Número 1, será un juicio personal. El juicio final será un juicio personal. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mismo va a juzgar. Dice Enoc que el Señor vino, el Señor mismo estaba presente. El Señor va a juzgar a los pecadores y traerá a sus ángeles contigo. Recuerden la semana pasada cómo un día Jesús va a regresar, Dios va a regresar con sus ángeles. Recuérdense que los ángeles tuvieron un papel muy importante cuando la ley fue dada a Moisés. Ellos van a estar ahí como testigos de que Dios y su palabra es real y que su palabra nos dice la forma de ser salvo. Será un juicio personal porque Dios será el juez. Será un juicio universal, no solamente será para una etnia determinada, no va a ser solamente para un grupo de personas, va a ser un juicio para todos los impíos. Y mis hermanos, por último, es que será un juicio justo. Un juicio justo, no va a ser un juicio arbitrario. Va a ser un juicio justo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y odia al pecado. Hay muchos versículos que hablan de esto, pero quiero compartir con ustedes el Salmo 5:4 que dice: oh Dios, no te agrada la maldad, no puedes tolerar los pecados de los impíos. Amigo que me escucha, Dios no puede tolerar el pecado. Es por eso que Dios ha dictaminado que el pecado necesita ser juzgado. Este es el problema. Todos somos pecadores. Todos merecemos ser juzgados por Dios. Dice Romanos 6:23 que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Y en la Biblia la palabra muerte significa separación. Separación de que hay, cuando uno muere físicamente, el alma, el espíritu se separa del cuerpo. Cuando uno muere espiritualmente, que es lo que habla aquí en Romanos 6:23, es que el que muere espiritualmente en su pecado un día va a estar separado de Dios por la eternidad. Y la Biblia habla bien claro que el lugar donde esa persona va a pasar es el infierno. Aunque muchas personas piensen, algunos falsos maestros hoy en día piensan o quieren decir que el infierno no existe, sí, el infierno existe. Es un lugar preparado para para Satanás y sus ángeles y sus demonios. Sin embargo, el destino de cada ser humano que rechace la invitación, que rechace la salvación que solamente se puede obtener a través de la fe en Cristo Jesús, dice la Biblia que ese va a ser su destino. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Tremenda noticia, malísima, una noticia bien mala. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:23, que todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios. Y por cuanto todos hemos pecado y no estamos aptos para llegar a los estándares de Dios. Todo eso es mala noticia. Sin embargo, Romanos 6:23 en la segunda parte dice que a pesar de que la consecuencia del pecado es muerte, dice que la gracia, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar que somos pecadores, Dios ideó un plan para salvarnos. Y ese plan es Jesucristo. Efesios 2:8-9, una vez más, le repito, dice que por gracias somos salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Jesús. Tienes que depositar tu fe en Jesús. Tienes que creer en Jesús como tu Señor y Salvador para ser salvo. Y en el día de hoy quiero brindarte esa oportunidad. Yo sé que no es un domingo, yo sé que solamente es un estudio bíblico, pero no quiero pasar por alto esta oportunidad. Yo no sé si me estás escuchando por primera vez, por segunda, por tercera vez, pero quiero que sepas que Dios te ama. Y Dios envió a su único hijo a morir en una cruz, a ser maltratado, a ser escupido, a ser sacrificado por tus pecados. Porque Dios quiere perdonar tus pecados, quiere limpiarte de toda maldad, quiere darte vida eterna. En el día de hoy quiero darte esa oportunidad. Si quieres aceptar la salvación que Jesús te brinda en este día, solamente ahí donde tú estás,
repite esta oración. No que la oración sea mágica, no que la oración sea algo especial, sino que quiero guiarte a tomar la mejor decisión de tu vida. A lo mejor dices, sí, Héctor, quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Muy fácil, muy sencillo, ahí donde tú estás, en tu casa, en tu carro. Repite esta palabra y di, Dios, perdóname. Señor, perdóname mis pecados. Me arrepiento de ellos. Sé que no merezco la salvación, pero tú enviaste a tu Hijo Jesús para salvarme. Creo en Él, creo que Él vino a este mundo, creo que Él murió en una cruz, creo que Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Creo que Jesús viene por segunda vez por su iglesia. Te pido, Dios, una vez más que me des el regalo de la salvación. Reconozco que no es por mis fuerzas, no es por mis logros, es por la fe en tu Hijo Jesús. Te pido que hoy seas, Señor Jesús, mi Dios, mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Cristo oro estas cosas. Amén. Amigos, si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Quiero que ahí mismo en Facebook nos digas que si tomaste esta decisión, tanto en Facebook como en YouTube, déjanos saber, porque ser cristiano, ser salvo no es solamente una oración en un momento y ya, no, este solamente es el comienzo y queremos compartir contigo todas las buenas noticias que la palabra de Dios nos enseña. Mi hermano, hasta aquí el día de hoy, esta enseñanza del libro de Judas. La próxima semana vamos a culminar nuestra serie y esperamos verlo próximamente, la semana que viene, por supuesto, a las 7 de la noche. Estamos contentos. Felicidades a aquellos que hicieron esta oración y en este día recibieron la salvación que solamente viene de Jesucristo. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene, 7 de la noche. Bye bye.